Hola, hola. Bien, esta es nuestra clase sobre triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver ahora los elementos secundarios de un triángulo. Entonces, el primer elemento secundario que vamos a definir es la altura que se va a construir en algún triángulo, ¿cierto? En cualquier triángulo. Entonces, la definición dice que esta altura es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Pero más que recta es un segmento. ¿Cierto? Porque una red se entiende que es infinita. Entonces, pensemos en un segmento, un pedazo de recta va a ser de manera, va a ser finito, ¿cierto? Dice, entonces, que es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. No dice que llega en la mitad necesariamente, pero puede ser que sí llegue justo en la mitad, ¿ya? Y dice aquí que un triángulo tiene tres alturas, ¿ya? Esas tres alturas van a concurrir en un punto que se llama ortocentro. Recordemos que esta raíz de la palabra orto significa recto o correcto, ¿cierto? Como la ortografía, la ortodoncia, la ortodoxia. Empieza con ortocentro, con orto porque es recto o correcto. Acá hablamos de recto en el sentido de ángulo recto, ¿cierto? Y se recuerda que el ortocentro en un triángulo es el punto de intersección entre las alturas. Y vamos a tener que hacer la distinción de tres casos. Cuando tengamos un triángulo acutángulo, este que está acá al medio, el ortocentro va a quedar dentro del triángulo. Entonces yo trazo las tres alturas, nótese ahí las letras H sub A, H sub B, H sub C. ¿Por qué? Porque las alturas las representamos con H, ¿cierto? Lo típico es ponerle H porque generalmente dibujamos una altura, pero pueden ser varias alturas que me den, ¿cierto? Entonces, fíjense que es importante aprenderse el nombre porque si a mí me dicen, por ejemplo, que este H es el ortocentro y no me dan estos ángulos rectos, yo podría deducir que si este es el ortocentro, pues esos ángulos deberían ser ángulos rectos, ¿te das cuenta? Por eso ahí hago un razonamiento inverso. Ahora, en el caso del acutángulo, queda dentro del ortocentro. En el caso del triángulo rectángulo, cuando yo trazo las alturas, si yo trazo esta altura, por ejemplo, vamos a ver que coincide con un cateto, al igual que esta otra, si yo trazo esa altura, coincide con un cateto. Entonces, la altura C y la altura B son efectivamente catetos. En cambio, la altura A no, va a ir del vértice de acá al lado opuesto y llega en 90 grados. ¿Llega en la mitad? No necesariamente. En el caso de que este fuera un triángulo isósceles rectángulo, donde aquí hubiera 45 y 45, ahí sí llegaría en la mitad, pero en general no llega en la mitad, ¿ya? Entonces, el ortocentro en este triángulo va a estar justo acá, en el vértice que tiene el ángulo recto, ¿ya? Ese es un caso, entonces, también importante que recordar. Y eso explica por qué cuando uno saca el área de este triángulo, uno dice este por este y lo divide en dos. ¿Por qué? Porque al final son dos alturas. Los catetos son alturas, ¿o no? O sea, el triángulo rectángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. ¿Se dan cuenta? Esto es la mitad. Y el tercer caso es el obtus ángulo. En este caso lo que sucede es que si yo trazo la altura A, no tengo problema, trazo por adentro del triángulo y ahí están los 90 grados. Pero ¿qué sucede con las otras alturas? Que si yo intento trazar por dentro, no voy a poder encontrar eh, el ángulo recto. O sea, si yo voy de aquí y lanzo al lado opuesto, no llego nunca al 90 grados, ¿se dan cuenta? Entonces lo que tengo que hacer es prolongar este lado y ahí alcancé los 90 grados, acá afuera. ¿Ven? Por eso dice la definición o a su prolongación. En el obtus ángulo, entonces dice, se deben prolongar los lados y se trazan las alturas quedando este afuera del triángulo. O sea, el obtus ángulo quedó acá. El ortocentro quedó acá en el obtus ángulo, ¿eh? Quedó afuera. Porque yo prolongo las alturas, las tres alturas, y concurren en este punto. Ese sería el obtus ángulo y su ortocentro respectivamente, ¿sí? Entonces tengo en el acutángulo queda adentro, en el rectángulo queda en el vértice y en el obtusángulo queda afuera, ¿cierto? Eso es como lo que va a pasar. Nosotros podríamos hacer una pregunta de ese estilo en la prueba, más que nada para obtener los ángulos rectos, como algo así. Otro elemento secundario que ya lo hemos visto un poco es la bisectriz. La bisectriz se entiende como una recta o segmento,
En este caso, la recta puede ser una bisectriz, una recta, porque puede ser infinita, ¿cierto? Dice que pasa por un vértice y divide el ángulo en dos ángulos congruentes o iguales, ¿cierto? En el caso de el triángulo, entonces, cuando yo trazo las tres bisectrices, notas ahí que este ángulo se dividió en dos, me quedó beta, beta, ¿o no? Beta y beta, beta y beta, son iguales. Entonces, tracé esa bisectriz, me quedaron esos dos iguales. Tracé la otra bisectriz, me quedó teta, teta. Y acá también, pues, alfa, alfa. Entonces, cuando yo junto esas bisectrices, la intersecto acá, ese centro se llama incentro. ¿Por qué? Porque es el centro de una circunferencia inscrita. O sea, la circunferencia está por dentro. Esta circunferencia va a ser tangente al triángulo, pero por dentro. Incluso yo podría quizás calcular el área del círculo que queda dentro, teniendo los tres lados. Hay varios teoremas sobre eso, sobre estos segmentos y varias cosas interesantes, pero en la prueba PAE nos preguntan con tanta profundidad algunos teoremas un poco desconocidos. Lo importante acá es que esta circunferencia es tangente a cada lado, ¿cierto? Y estos pedazos que están aquí no necesariamente son los radios. Yo podría tener un radio así. Y ahí están los 90 grados. Igual acá, ¿ven? Ahí podría ser este el radio. No necesariamente calza con esto. A veces sí, pero puede ser que no calce. ¿Ya? Entonces ese centro se representa con la letra I mayúscula de incentro. Por eso es la I mayúscula. En cambio, la altura, cuando la represento, la hago con H y el ortocentro sería con H mayúscula. Otro elemento secundario, tenemos la simetral o mediatriz. Ese mediatriz es un nombre más como de dibujo técnico. Se ocupa más ahí. Dice que es una recta perpendicular construida sobre el punto medio de cada lado del triángulo. ¿Sí? Yo podría tener, por ejemplo, un segmento, tengo dos puntos. Entonces yo puedo construir la mediatriz en ese segmento. ¿Cómo se hace? Podría hacerlo con un compás, por ejemplo, así y así. Después los voy a juntar y donde se intersecten, ahí está la mediatriz. ¿Ven? Se puede hacer con compás. Entonces lo importante es que acá hay 90 grados. Ahí tengo 90 grados. ¿Ven? Este de aquí lo voy a borrar y este también. ¿Ven? Y ahí construí la mediatriz. Este segmento sería igual a este. Entonces, la simetral o mediatriz se entiende como el conjunto de puntos que equidistan de dos puntos fijos. Entonces, si yo me tomo cualquier punto de acá, esa distancia va a ser la misma que esta distancia. Siempre, siempre. Voy a tomar, por ejemplo, de ahí hasta ahí, y esa distancia, llamémosle X, va a ser igual que esta. Puede ser un punto más lejano incluso. Un punto más lejano, esa distancia va a ser Y y esta va a ser Y. Van a ser iguales. Entonces, todos estos puntos que pertenecen a la simetral tienen esa característica de estar a la misma distancia de este punto A y de este punto B que están fijos. ¿Ven? Es parecida a la definición de la circunferencia, porque la circunferencia se entiende como el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo, de un punto fijo. Pero acá yo tengo dos puntos fijos. Tengo el punto A y el punto B. Entonces la simetral es el conjunto de puntos que equilibran dos puntos fijos. Es una recta. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición en estricto rigor. Es un lugar geométrico. Entonces, aquí cuando se juntan las tres simetrales o mediatrices, el nombre que vamos a llamar a esto se llama circuncentro, porque eh, la circunferencia queda circunscrita, queda por afuera. ¿Ven? Circunscrito significa que está por afuera de otro objeto, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, tener un cuadrado y aquí tengo una circunferencia que intersecta los cuatro vértices, se dice que es circunscrita al cuadrado. ¿Cierto? Todo lo que está afuera es circunscrito, lo que está dentro es inscrito, pero tienen que coincidir los lados o los vértices, porque si no, no corresponde la definición. Si yo tengo el caso típico, que es el acutángulo, como que siempre se enseña en el colegio, casi siempre los acutángulos, ¿no? En realidad hay dos casos más. En el acutángulo, cuando yo trazo las tres simetrales, nótese aquí que marqué los puntos medios de cada lado, tracé las simetrales, ahí están los 90 grados, también se designan de esa manera como A, B, C, porque son simetrales para cada lado respectivo. ¿Dónde concurren? En un punto que queda dentro del triángulo, ¿cierto? Entonces, la gracia que tiene la,
ese trazado de las simetrales, es que este punto está a la misma distancia de los vértices. ¿Ven? Entonces, este punto que está acá, que es el circuncentro, equidista de los tres vértices. Está a la misma distancia, por lo tanto, estos son radios al final. ¿Eh? Esa es la gracia que tiene la circunferencia circunscrita para los tres casos. Acá no está dibujada, pero también correspondería. Si fuera, hay que hacer el dibujo, sí, sí corresponde, pero no está dibujada. ¿Ya? El circuncentro, entonces, en el acutángulo está dentro. En el rectángulo está justo acá, en la hipotenusa, y en el caso del obtusángulo está afuera, está aquí. Está casi al frente del lado mayor prácticamente. Ahí está el circuncentro. Eso hay que aprendérselo. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y estos centros a veces van a coincidir? ¿Tiene alguna característica importante? Sí, hay varias características importantes. Por eso, esto uno al final, si no para de estudiar, va a seguir hasta el infinito. Hay una línea que se llama la línea de Euler, que Euler hizo un montón de cosas, y la línea de Euler lo que hace es intersectar varios puntos notables en un triángulo, ¿cierto? Entonces, aquí estoy mostrando el navegador, ¿cierto? La línea o la recta de Euler, acá, pasa por esos tres puntos, por el ortocentro, por el baricentro y el otro vendría siendo el circuncentro, ¿eh? Aquí está también. El baricentro todavía no lo vemos, pero estoy adelantando un poquito que eh, existe esto de la recta de Euler, uno puede demostrar eso, que estos tres puntos pertenecen a una misma recta, que es la recta de Euler. Aquí lo voy a agrandar, ¿sí? Y en el caso de un triángulo equilátero, coinciden, va a ser el mismo punto. En el triángulo equilátero coinciden los tres puntos, pero si no fuera un equilátero, va a pasar una recta por estos tres puntos, que sería la recta de Euler. ¿No? Sí, hay tanto teorema que uno nunca termina de estudiar. Yo llevo como 20 años estudiando matemáticas, un poco más de 20 años, y siempre aprendo algo nuevo, siempre hay un teorema nuevo o relación nueva. Así que uno dice, bueno, hasta acá voy a estudiar para la prueba, porque si no, nunca termina. El teorema de Ponce, por ejemplo, eh, hay otros teoremas importantes también, fórmula de Herón, son cosas un poco más alejados del colegio, como el teorema de la Ceviana. Hay hartos teoremas de triángulo. Uno después empieza a mezclarlo con la trigonometría, entonces aparecen muchas relaciones. Ya, pues entonces, el teorema dice que cualquier punto de la simetral equidista de los extremos del segmento. Esa es prácticamente la definición de simetral o mediatriz. ¿Sí? Así que estos puntos van a tener cierta clase. La transversal de gravedad a veces también se le llama mediana en algunos países. Nosotros acá en Chile, para la prueba PAES, tenemos que distinguir la transversal de la mediana. Ya, se parecen, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que ver los puntos medios. Entonces, la transversal de gravedad se define como un segmento que va de un vértice al lado opuesto, pero acá sí que llega en la mitad. Entonces, este de aquí es igual a este. Este pedazo es igual a este, y este es igual a este, ¿cierto? Eso es una transversal de gravedad. O sea, la transversal de gravedad es un segmento que une un vértice, va hacia el frente y llega justo en la mitad. Y el punto de intersección se llama baricentro o centro de gravedad, se representa con la letra G. ¿Ya? Debe ser de gravedad, yo creo, ¿cierto? Pero ese es el nombre. Entonces, prácticamente si uno hiciera como un triángulo de cartón, ¿cierto? Y trata de equilibrarlo, poniendo como un hilo con un nudo, uno lo podría equilibrar desde este baricentro. ¿Sí? En el caso de un rectángulo, el centro de gravedad es fácil porque va a estar justo al medio, ¿no? Pasando las diagonales, va a estar ahí el baricentro, el cuadrado igual. Pero en caso de un triángulo, para trazar el baricentro es diferente, porque siempre va a estar a 2/3 de un lado el baricentro. Entonces, después, cuando uno estudia alguna asignatura en la universidad, como por ejemplo estática, quiere ver cómo se distribuyen las fuerzas, uno tiene que sacar el baricentro. Por ejemplo, yo tengo un triángulo que es así rectángulo, y me dicen saque el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad va a estar acá. Va a estar a 2/3 de este lado y a 1/3 de este otro. Ahí. Ese es el centro de gravedad en el caso de un triángulo rectángulo. Todas las figuras en realidad tienen un centro de gravedad. En el caso
Por ejemplo, un círculo, el centro de gravedad va a estar justo al medio, pero cuando ya hablamos del centro de gravedad de un semicírculo, ya no está aquí, pues, está más adentro, pero tampoco está en la mitad, pues, tampoco está acá, pues, está como por acá, el centro de gravedad. Entonces, todas las figuras tienen un centro de gravedad. Veamos eso en Internet. Y eso después va a tomar relevancia a la hora uno de meterse en alguna disciplina que tiene que ver con la física. Usted busca centro de gravedad de figuras planas, de figuras geométricas, ¿cierto? Se ocupa mucho en diseño estructural lo que es el centro de gravedad, porque uno tiene realmente figuras de acero o de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, el centro de gravedad es lo que nosotros recién vimos para el caso de un triángulo, ¿sí? Ahí hay varias figuras. Las típicas son los polígonos regulares, que su centro de gravedad va a estar justo al medio, ¿eh? Por ejemplo, acá hay gente que están hablando de un centroide, centro de masa, centro de gravedad. Depende de la figura. Después uno vuelve a retomar eso cuando estudia cálculo diferencial y cálculo integral, aparecen los centros de gravedad de figuras que son un poco ya no regulares, son depende de forma. Entonces, dependiendo de la figura, uno va a calcular los centros de gravedad. Por ejemplo, cuando uno tiene una viga y la corta por la mitad, ¿cierto? Queda una cosa así como esta letra Y, ¿cierto? Entonces tiene que sacar el centro de gravedad, al igual que acá, pues, ¿ven? Estos son cursos de ingeniería. Esto debe ser de un libro de materiales. Ahí se están mostrando varias figuras, sus centros de gravedad respectivos. ¿Eh? Estas son las típicas tablas que uno ve en los libros de ciencia material. Entonces, uno dice, pucha, ¿cuándo estudié eso? Ahora lo está viendo. En el caso del triángulo, sabemos que va a dos tercios del lado o a un tercio del otro, como quiera verlo. Así que es súper importante después si uno quiere estudiar alguna rama de ingeniería, sobre todo receso de materiales, estructura, saber esto, saber que las figuras tienen su centro de gravedad y puede ser más o menos difícil, depende. Si yo digo saque el centro de gravedad de una sección parabólica, es más complicado, ¿no es cierto? Hay que ocupar ahí el cálculo integral, para eso se inventó. En nuestro caso, el centro de gravedad de un triángulo, lo que nos sirve para la prueba PAES es saber que el segmento, cuando se corta en la razón 12 a 1. Por ejemplo, si este pedacito fuera 4, este de aquí tiene que ser 8, ¿cierto? Va a ser el doble. Si este vale 3, este valdría 6. Y así, el otro igual. Si este vale 10, este tiene que ser 5. Esa es la razón 12 a 1 que me están diciendo, ¿ya? Y así van a aparecer otros teoremas o consecuencias de definir ciertas cosas en matemáticas. Como por ejemplo, lo que viene a continuación. Dice aquí, las tres transversales de gravedad se intersectan en un mismo punto G y el triángulo queda dividido en 6 triángulos. Aquí hay una definición ya, miren, implícita. Dice que se llaman triángulos equivalentes. ¿Cuándo los triángulos son equivalentes? Cuando tienen igual área. ¿Sí? Entonces, así se entiende un triángulo equivalente. Dos triángulos son equivalentes cuando tienen iguales áreas. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos triangulitos de acá son equivalentes. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen igual base y tienen la misma altura. ¿Sí o no? Entonces, los dos triángulos estos tienen la misma área. Y aquí fue el mismo caso de arriba y se trazaron las tres transversales de gravedad y esos triángulos que se formaron, todos esos tienen la misma área, ¿cierto? Entonces yo podría pensar, si tuviera una figura de esta manera y quisiera repartir, por ejemplo, imagínense que uno hace una pizza triangular y quiere repartirla en 6 personas, esta pizza triangular. ¿Qué tiene que hacer? Puede trazar las transversales de gravedad, ¿cierto? Porque si tiene una pizza triangular, no la va a cortar así a lo mejor, o no sé, es más difícil, pero igual se podría. Hay varias formas de dividir un triángulo con 6 áreas iguales. Una sería de esta manera, y la otra sería eh, tomar la base, dividirla en 6 y hacer esto, ¿cierto? Entonces le quedan 6 segmentos iguales aquí en la base, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y cada área de aquí serían igual. 1, 2, 3, 4, 5. Esas áreas son iguales porque tienen la misma altura. Esa misma altura es la misma para estos 6 triángulos y tienen la misma base. ¿Sí? Entonces ahí tiene una manera de dividir un triángulo en 6 áreas iguales y aquí también. Entonces si yo quisiera dividir una pista triangular de esa manera, podría hacerlo.
porque tiene igual área, no pelea nadie. Y también existe un teorema, creo que le llaman algunos autores teorema de la transversal. Puede haber varios teoremas de la transversal. Este es un teorema que se llama la transversal. Dice que si ABC es un triángulo rectángulo en C, aquí, y yo trazo este transversal de gravedad, que es CD, sabemos que esa transversal tiene que cortar en la mitad, ¿cierto? Estos dos son iguales. Pero ¿qué pasa cuando yo trazo esta transversal de gravedad? Este segmento que está aquí, que es la transversal de gravedad, va a ser igual a este y a este. O sea, estos tres son iguales. Lo que ocurre entonces es que se forman dos triángulos isósceles adentro. ¿Se da cuenta? Este alfa de acá va a ser igual a este alfa, aquí. Y aquí vamos a tener un beta y acá un beta, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Y además, ese alfa con ese beta va a sumar 90. Esa es la gracia. ¿Ven? Y aquí vamos a tener un ángulo externo. Este ángulo que se forma acá vendría siendo 2 beta. ¿Se da cuenta? Porque es la suma de esos dos. Entonces yo tengo que alfa más 2 beta es igual a 180. ¿Se fijan? Y yo llego a la misma relación que acá. Entonces hay coherencia en cuanto a los ángulos en esta configuración que nosotros formamos. Y de hecho, por eso uno puede demostrar el teorema. Si nosotros arreglamos acá, nos quedaría así: 2 alfa más 2 beta igual a 180. Factorizamos por 2 y vemos que alfa más beta tiene que ser 90. ¿Ven? Entonces llegamos a esta misma verdad. Eso nos muestra que no encontramos información nueva, solamente que es coherente. ¿Se fijan? Es coherente la figura. No llegamos a algo falso, a algo raro. ¿Por qué? Porque el teorema funciona. ¿Ya? Si el teorema no funcionara, entonces no llegaríamos a esta misma verdad, a que alfa más beta es 90, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla, tiene que haber 90 grados acá, trazo la transversal, y estos dos segmentos, como son iguales, eh, no, por eso es por eso transversal, pues, pero la transversal va de la misma medida de estos dos. Esa es la gracia. ¿Sí? Por lo tanto, la transversal es la mitad del segmento AB, ¿cierto? Y podría decir que el segmento AB, si lo divido en dos, me queda igual a la transversal. Esta transversal, es la transversal T. ¿Ven? La mitad, porque justo llega, justo llega aquí en la mitad, y como se repite este en los dos, sería la mitad. ¿Ven? Es el teorema de la transversal. Lo han preguntado por si acaso, hace tiempo, cuando era PSU, lo han preguntado. ¿Qué pasa con las medianas ahora? ¿Hay alguna duda hasta ahí o no? Recordar entonces que si uno ve de repente un video de otro país o algún libro de otro país, a las transversales a veces le llaman medianas. Así que si le llaman medianas en otro país, no se escandalice. Un texto colombiano por ahí podría ser español. Ahora, las medianas, nosotros aquí en Chile las vamos a entender como la unión de los puntos medios, los segmentos que unen los puntos medios. Y eso no solamente para el triángulo, también para otras figuras como el trapecio. Fíjese que aquí D, E y F son los puntos medios. ¿Vale? Como se marcó acá, justo estos son iguales, por eso se marca de esa manera. DE, DF y FE son las medianas. ¿Sí? Entonces, ahí tiene una mediana, otra mediana, otra mediana. ¿Ya? Esas medianas tienen dos características principales. La primera es que cada mediana es paralela a su lado respectivo. Por ejemplo, DE es paralela a BC. Esas dos son paralelas. Y sabemos que cuando hay paralelismo hay repetición de ángulos. Al igual que F es paralela a AB, ¿o no? ¿Sí? Eso se cumple. Así que si yo empezara a poner ángulos acá, por ejemplo, alfa, beta y gamma, voy a ver que se empiezan a repetir. El gamma se repite acá, el alfa se repite aquí, se repite acá, aquí sería beta, aquí sería beta también, aquí me falta un beta, aquí sería gamma, y aquí sería alfa. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que los cuatro triángulos que se forman son semejantes, pero aún, más aún, los cuatro triángulos que tengo son congruentes. Por lo tanto, cada triángulo tiene
un cuarto del área total, ¿cierto? Es bastante información. Entonces, los cuatro triángulos pequeños son semejantes. Yo podría escribir, por ejemplo, el triángulo mayor, que es el triángulo ABC, va a ser semejante ¿a quién? ¿Qué orden tiene alfa, beta, ABC? Sería alfa, beta y gamma, ¿no? ¿A quién es semejante el triángulo ABC? Por ejemplo, al triángulo pequeño de arriba, D, B, gamma, ¿o no? Sí, es semejante porque tiene el mismo orden de ángulos, ¿cierto? Tiene los mismos tres ángulos y en el mismo orden. ¿A quién más va a ser semejante? Por ejemplo, al triángulo ADE. Y eso también es semejante al triángulo EFC, ¿cierto? Alfa, beta, gamma. Y al que está al medio invertido sería triángulo FED. Sí, ahí ustedes lo revisan después, pero lo importante es que los cuatro triángulos son semejantes, semejantes. Y estos cuatro pequeños son congruentes. Entonces yo podría poner acá que son congruentes. A veces le colocan dos líneas abajo como congruentes, porque a veces esto es como congruente, en algunos libros es isomorfo, pero para la prueba PAES creo que aparece como doble raya con el tilde, con la tilde o la tilde, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que logré? Logré dividir el triángulo en cuatro triángulos congruentes, o sea, que son exactamente la misma figura. O sea, si yo recortara el triángulo, en donde está la mediana, en la línea segmentada, si yo cortara y de alguna manera voy a rotar los triángulos, quizás reflejar, no sé, los voy a poner encima, uno encima de otro, y ni sobra ni falta. Eso porque hay congruencia, ¿sí? La semejanza es más suave porque la semejanza solo tengo que ver igualdad de ángulos, uno a uno. Pero la congruencia es más fuerte la condición porque tiene que ver igualdad de forma y también igualdad de tamaño. Cuando hablo de igualdad de forma, hablo de igualdad de ángulos. Entonces, la congruencia es más exigente porque tiene que tener igualdad de las dos cosas, y tamaño y forma, ¿ya? Ahora, ¿en qué se parece esto a lo que vimos antes, a lo de la transversal de gravedad? En que con la transversal de gravedad yo logro dividir el triángulo en seis áreas congruentes. Con este método logré dividirlo en cuatro áreas congruentes. Aquí tengo una cierta relación entre la mediana y la transversal. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, un trapecio va a ser algo así, que tiene dos lados paralelos, y yo voy a unir estos puntos medios de los lados no paralelos. Lo que va a suceder es que cuando junto estos puntos medios, digamos un punto M, un punto N, que va más adelante en mi resumen, eso también se llama mediana, ¿se dan cuenta? Están uniendo los puntos medios. Y van a haber una serie de teoremas que uno puede formular, por ejemplo, en los paralelogramos cuando hago ciertas cosas. Por ejemplo, hay un teorema que si yo, dice que si yo tengo un paralelogramo, no, en realidad tengo un cuadrilátero cualquiera, y uno de los puntos medios voy a generar un paralelogramo. Es súper extraño, pero pasa. O sea, si yo tengo un, un, un cuadrilátero así como bien, bien extraño, a ver, voy a hacerlo más claro, como así, y yo junto los puntos medios, este punto medio con este punto medio, con este punto medio, y este de aquí, yo junto estos puntos medios, lo que obtengo es un paralelogramo, ¿no? No me acuerdo el nombre de ese teorema, pero se deriva de esto, o sea, se deriva de esto. ¿Por qué? Porque si yo trazara este segmento de aquí a acá, que es la diagonal, ¿cierto? Al final lo que está pasando es esto mismo, que estos puntos medios de, del cuadrilátero son puntos medios de triángulo, ¿cierto? Y por lo tanto esto es una mediana del cuadrilátero y también una mediana del triángulo que se forma en el triángulo de este lado, ¿cierto? Lo mismo pasa con este de aquí, ¿vale? Entonces lo que sucede al final es que se genera
otro, otro cuadrilátero interior, pero que es un paralelogramo. No me acuerdo el nombre, pero pues lo podrían buscar como paralelogramo inscrito, creo que se llama el teorema, ¿ya? Pero ahí está lleno de teoremas, y yo les digo, uno nunca termina de aprender geometría porque es infinita prácticamente. Ya, ahora, triángulos notables que hay que saber, triángulo isósceles, ¿ya? El triángulo isósceles, una de las gracias que tiene es que tiene estos dos lados igual, ¿cierto? Como por definición. Y sabemos que sus ángulos basales son iguales, ¿sí? O sea, el lado distinto, estos son los lados iguales, este lado distinto. Ese lado distinto permite llamar a estos de acá ángulos basales, porque esta es la base, ¿sí? Y cuando yo trazo este segmento que está acá, esta recta, puede ser una bisectriz o transversal de gravedad, como quiera llamarla, porque es lo mismo, ¿cierto? Este ángulo de aquí va a ser igual a este, ¿ya? Pero pongamos otro número, beta, por ejemplo, beta. Y acá va a haber 90 grados, ¿sí? Entonces este va a ser un eje de simetría, que justo corta en la mitad al triángulo isósceles. Y cuando yo hago girar un triángulo isósceles respecto a ese eje de simetría, ¿qué se genera? Se genera un cono, ¿cierto? Un cono. Yo podría usar eso en la práctica, ¿o no? ¿En qué podría ocupar eso? ¿Han visto esas máquinas para hacer hoyo, no? Algunas tienen la punta de esa manera. Y yo cuando hago girar un triángulo, genero un cono. Entonces, por eso, ¿cómo hacer un agujero cónico? Se hace así. Eso se hace se puede hacer con una máquina. Entonces, después esto tiene, la geometría tiene muchas consecuencias en la máquina de herramientas, en todo lo que es la confección de máquinas de herramientas. Nosotros vemos acá algunas, algunas máquinas para hacer piezas que sacan material, vemos que tienen ciertas formas. Por ejemplo, acá, si quiero hacer un cilindro, utilizo esa máquina, ¿cierto? Y después, si quiero hacer otras figuras, voy a usar distintas herramientas para sacar material. Pues si quiero hacer hilo, si quiero, por ejemplo, aquí el tipo está haciendo hilo con esa máquina, ¿ven? Ahí puede tener también para hacer varios tipos hay varias máquinas, fresadoras, torno. Miren, aquí un calibrador cónico. Eso es otra cosa, pero importa, ¿eh? Ahí tiene conos, nada que ver. Pero la geometría tiene después consecuencias en varias disciplinas. En la arquitectura, tiene consecuencias en la máquina herramienta, en las ciencias de la salud también. Por ejemplo, en la ortodoncia. La ortodoncia tiene muchas consecuencias en la geometría, cómo el dentista va a aplicar ciertos vectores de fuerza para mover los dientes. Entonces va a ocupar ciertos elásticos clase 2 clase 3 no me acuerdo qué otras clases hay, pero para hacer los movimientos. Entonces ahí aparece la geometría implícitamente, porque yo puedo entender que las fuerzas se modelan como vectores, ¿cierto? Y eso depende de la geometría, o sea, como, como, como algo es un requisito, ¿cierto? La física utiliza la geometría, utiliza Pitágoras, todo eso, ¿ya? El triángulo rectángulo, algo habíamos hablado. Lo principal que hay que saber del triángulo rectángulo es que se satisface en él el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que dice que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Por ejemplo, si yo aquí colocara 6 y este fuera 8, ¿puedo calcular la hipotenusa? Sí, porque como satisface el teorema de Pitágoras, voy a poder hacer lo siguiente. Digo 6 al cuadrado más 8 cuadrado, eso es c cuadrado. Y eso me permite calcular el valor de c, ¿cierto? Tengo que resolver esa ecuación cuadrática pequeña. Me quedaría 36 más 64, eso es 100, y eso es c cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, c vale 10, ¿no? La solución negativa no la considero. Y esa solución que yo tengo, me doy cuenta que esta, esta solución 10 permite, nos permite afirmar que los tres valores son enteros. ¿Se dan cuenta? 6, 8, 10, los tres son enteros. Cuando pasa eso,
se dice que tengo un trío pitagórico, ¿sí? Ahora, el trío pitagórico base que como que dependen muchos de él es este, el 3 4 5. Si yo sumo 9 más 16 me da 25, ¿ven? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿cierto? Satisface ese primer trío pitagórico. Y ese trío pitagórico, si yo lo multiplico por 2 obtengo este. Si lo multiplico por 3 obtengo este otro, ¿sí? Este de aquí no, porque este es uno base. ¿Por qué es base? Porque 3 es primo, no puede venir de nadie, ¿cierto? El 5 12 13 es base. 20 21 29 también es base, ¿sí? Va a tener algunos que son base y otros que no, ¿cierto? Y de hecho hay una fórmula general para encontrar todos los tríos pitagóricos. Hay otro que falta acá, y para que lo anoten, es 8 15 y 17, ¿ya? Demostremos ese trío pitagórico. Yo voy a comprobar, si coloco acá, quiero comprobar si ese trío pitagórico es válido o no. Voy a colocar 8, 8, 15 y calculemos este valor. Entonces sería 8 cuadrado más 15 cuadrado me da c cuadrado. 8 al cuadrado, 64. 15 al cuadrado son 225. Cuando hago esta suma, me queda 289. Eso es c cuadrado. Pero 289 es 17 al cuadrado. Por lo tanto, c tiene que ser 17. ¿Cierto? Tiene que ser 17. Así que ahí tiene otro trío pitagórico para que lo anote. Siempre digo que lo voy a anotar y se me olvida, pero son como los principales, los que más pueden aparecer en la prueba, ¿ya? Satisface entonces el teorema de Pitágoras, ¿sí? Hay otros que no, pues, no satisfacen en el sentido de que no son enteros. Puedo tener, por ejemplo, 1 1 raíz de 2 ya no es trío pitagórico. Para que sean pitagóricos, lo que tiene que suceder es que los tres sean números naturales. Los tres tienen que ser números naturales, por si acaso. ¿Alguna duda hasta ahí o no? No, profe, por mi parte no. ¿Y esto tiene aplicaciones a la construcción? Sí, porque cuando un maestro quiere construir un ángulo recto, lo que hace es tener un segmento, por ejemplo, que mida 12, o puedo agarrar una cuerda que mida 12, por ejemplo, 12 pies, o 12 metros, o 12 pulgadas, lo que yo quiera, siempre que sea 12. Si esta cuerdecita mide 12, yo puedo dejarla así. Digo 3, 4, 5 y se arma, ¿qué cosa? Un ángulo recto, ¿ves? Entonces, con una cuerda cerrada que mida 12, yo pongo alguna estaca, por ejemplo, una estaca acá, una estaca aquí y acá, y genero un ángulo recto, ¿cierto? Sin tener una escuadra, tener poner un ángulo recto, ¿bueno? Haciéndolo con un segmento de tamaño 2. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Solamente tengo que tener una máquina para medir, un instrumento para medir longitudes. Entonces, si por ejemplo fuera una cuerda de 12 pies, a lo mejor es muy grande, pero me puede servir, ¿cierto? Yo le hago un nudo justo a los 12 pies, eh, marco acá con cierta estaca, o sea, lo fijo, ¿cierto? Y puedo construir un ángulo recto. Eso se ha hecho en construcción hace tiempo. O sea, eso hace mucho tiempo eso de formar un ángulo recto gracias al trío pitagórico. Creo que lo conocían hasta los egipcios, eso. Hay un papiro ahí, el papiro Rhind, debe decir algo sobre eso, ¿ya? Pero es interesante cómo se va utilizando la matemática en las distintas ciencias, en la economía, en la finanza, en la, en la construcción. Se ha utilizado mucho la matemática en la historia, por eso ha evolucionado paralelamente con la ingeniería, por ejemplo, cómo se ocupó la matemática para hacer distintas construcciones, para hacer, por ejemplo, las construcciones en Roma, ¿cierto? Aquí tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es muy importante porque de él se derivan varias cosas. Por ejemplo, yo podría calcular el área del hexágono sabiendo la- 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 el área del equilátero. Así también otras figuras que se basan en el triángulo equilátero, como los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, algunos de ellos dependen del triángulo equilátero.
Eso lo pueden ver después en mi parte del resumen cuando hablo de probabilidades. Aparecen los sólidos platónicos y los sólidos platónicos dependen del triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces, déjame mostrarles eso. Acá en el resumen, en la parte de probabilidad, página 50, yo muestro acá los sólidos platónicos, ¿cierto? Está el tetraedro, el verde, el octaedro, de color azul, el dodecaedro con amarillo, tiene 12 caras, esos son pentágonos, ¿sí? Y el de 20 caras es el icosaedro. Entonces, la gracia está en que estos de aquí están construidos solo con triángulos equiláteros, ¿cierto? Este tiene 4 caras, este tiene 8 y este tiene 20, ¿cierto? En cambio, este bueno, está hecho en base a pentágono, ¿cierto? Y este de acá no interesa porque es como, es para jugar rol, creo que, pero no es un sólido platónico. Lo que pasa es que es un dado equilibrado nomás, pero, entonces, para sacar, por ejemplo, el área de estas figuras, yo ocupo como base el triángulo equilátero, ¿cierto? Y también podría hacer que dependa su volumen, de alguna manera, del triángulo equilátero, que también tiene aplicaciones a la química, a la cristalografía, todas estas figuras geométricas. La red de Bravais, por ejemplo, se ocupa bastante todo lo que es la geometría basándose en el triángulo isósceles, en el equilátero, en el cuadrado, rectángulo. Todo eso se ocupa en la red de Bravais. ¿Han visto la red de Bravais alguna vez? Eso es lo primero que uno estudia en ciencia de los materiales. O sea, ahí ve una aplicación directa de esto. Uno dice, ¿cuándo voy a ocupar eso? Tiene que cursar otras cosas. Pues si cursa usted ciencia de los materiales, va a ver la red de Bravais y la red de Bravais se aplica, ¿sí? Y también en ciertas asignaturas de química orgánica más avanzada, uno ve ciertas disposiciones. eh, Bien, aquí te voy a mostrar un poquito para que vea la red de Bravais. Este ramo lo cursé hace cientos de años. Ahí se agregó Axel. Bien, estas son las redes de Bravais. ¿La habían visto, no? Estoy compartiendo, creo. Sí. Entonces, estas son las redes de Bravais. La cúbica, tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, monocíclica, triclínica. Sí. Estas son las redes de Bravais, ¿ven? Entonces, cuando yo quiero ver ciertos indicadores de compactación, de cómo están, aquí, por ejemplo, tengo eh, cómo se configuran los distintos estados materiales, ¿cierto? Ocupo la geometría ahí. ¿Ven? Ocupo, por ejemplo, el concepto de paralelismo, porque estos al final son a veces cubos o cuboides, pueden ser oblicuos, ¿cierto? Cuboides son oblicuos. Y ahí van a aparecer de repente estas cuestiones de geometría, que uno dice, ¿dónde se ocupan? Ahí están. Esa es parte de la cristalografía, es un área de la ciencia de los materiales. ¿Ven? Entonces, cuando uno quiere ver, por ejemplo, cómo son la- los diamantes tienen formas hexagonales, pero en 3 dimensiones. Acá está, ¿eh? Es la red cristalina del diamante. También es parte de la ciencia de los materiales. ¿Qué hay ahí? Hexágonos, pero son hexágonos al final en 3 dimensiones. ¿Ven? O sea, eso se estudia ya en química más avanzada, con cosas más avanzadas, ¿ven? Porque ahí uno se mete en la parte de- ven, ahí está la celda unitaria de la estructura del diamante. Y si hay un hexágono, va a aparecer entonces un triángulo equilátero. Por ejemplo, en el grafeno, en el búmice fullereno, ¿ven? El grafeno tiene esa configuración, son puros hexágonos prácticamente, son modelos, ¿eh? Puro hexágono. Y si hay hexágono, entonces aparece también el triángulo equilátero, porque el triángulo equilátero depende, o sea, el hexágono depende del triángulo equilátero, ¿cierto? O por ejemplo, si usted ve un búmice fullereno, también depende
de alguna manera del hexágono, porque algunos son hexágonos, otros son pentágonos, hexágonos, este es como una pelota de fútbol, ¿ven? Son materiales nuevos que van saliendo, ¿ven? O los nanotubos, que son nanotubos de carbono, ¿cierto? Esos nanotubos tienen formas hexagonales y esto ya existe ya. Uno puede tomar un cierto material como el hierro y lo va dopando con nanotubos, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Hexágono. Si hay hexágono, hay triángulos equiláteros también de por medio. ¿Eh? Eso es parte ya de la ciencia de los materiales avanzados. Entonces, todo lo que hemos visto se va aplicando, ¿eh? Se va aplicando es para la ciencia. El triángulo equilátero usted tiene que aprender tres cosas. Primero, que su altura se calcula de esta manera como el lado por la raíz de 3 medios. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar Pitágoras acá. ¿En qué parte aplico Pitágoras? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Lo que sucede es que el triángulo equilátero, por la simetría que tiene, cuando yo trazo la altura, esa altura al final coincide con la bisectriz, porque aquí me queda un 30 grados, ¿ven? Y aquí también 30 grados. Entonces, si uno hace el teorema de Pitágoras, lo aplica acá, en la mitad del triángulo, vamos a tener que, si A es el lado, la medida del lado, la altura va a ser A por raíz de 3 medios. O sea, prácticamente este es un 86,67% aproximadamente del lado de A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 3 medios es 0,866 más o menos, ¿ves? Por eso, prácticamente la altura en un triángulo equilátero es ese porcentaje del lado, ¿cierto? Y este pedacito es la mitad del lado, ¿sí? Entonces al final yo puedo dejar la altura, el área y el perímetro en función del lado, ¿cierto? Son esas tres fórmulas fundamentales que tengo que aprenderme para la prueba PAES. El área va a ser el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿sí? Porque se calcula como base por altura dividido en 2. Como tengo la altura, si la multiplico por A, la divido por 2, ¿cierto? Va a quedar la de acá, A cuadrado raíz de 3 cuartos, ¿no? Estos dos de aquí se multiplican, me queda 4. Este A por A me queda cuadrado, ¿eh? Entonces, lo principal es aprenderse la altura, ¿cierto? Y si va a dar la prueba de M2, donde tiene que ver trigonometría, ahí con más razón, porque el triángulo equilátero, con estas divisiones que tiene, me permite obtener ciertos valores de las funciones trigonométricas, como por ejemplo el seno de 30, o el seno de 60, el coseno de 30, la tangente de 30, y sacan de acá, ¿ya? Y también hay una fórmula alternativa para calcular el área de un triángulo. Nosotros vimos en la primera clase de triángulo que calculábamos el área de un triángulo como base por altura dividido en dos. Pero hay otra fórmula alternativa que es para cualquier triángulo, que es primero calcular el perímetro, que sería A más B más C, se divide entre 2 y eso me da el semiperímetro. Esa letra S que está acá se reemplaza aquí en esta fórmula. Acá, acá, acá y acá, ¿cierto? Y A, B, C son los lados. Entonces, si yo tengo un triángulo que tiene lados A, B y C, no me importa el triángulo, no tengo idea de lo que hay ahí de ángulo, lo que me interesa saber son sus lados, las medidas de sus tres lados. Yo podría calcular el área con esta fórmula, que es la fórmula de Euler. Eso es lo maravilloso, que no tengo que saber nada de los ángulos que tiene, no me importa, ¿cierto? Y obviamente satisface también esta fórmula para el equilátero. Así reemplaza uno acá, le da, le da. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos que mis lados son 2, el B, por ejemplo, va a ser 5 y el C podría ser, a ver, 2 más 5 7, podría ser 4, ¿no? 4, me da con 4, ¿no? Me va a quedar impar, parece. Pongamos 6. No, 6 no me sirve, tiene que ser un 7, ¿eh? 7 tampoco. ¿Puede ser 3? No, 3 tampoco. Voy a borrar este 5. Voy a decir que 7 y el C podría ser 2 más 7 9, tiene que ser menor que 9. 5 podría ser. No, no, 5 en la resta. Voy a colocar 4 este mejor.
y el otro va a ser 5. Que para que exista el triángulo, porque si no, no existe. 4 más 7 es mayor que 5, sí. 7 más 5 es mayor que 4, sí. Y 4 más 5 es mayor que 7. Está bien. Sí, pero no llegar a inventar cualquier triángulo, tienes que satisfacer las condiciones de existencia. Entonces, con esto, yo podría calcular, si tengo un triángulo con esas medidas, 4, 5, 7, ¿cierto? Yo podría usar esta fórmula para calcular el área. Sería así. Primero saco el semiperímetro. El semiperímetro es fácil porque el perímetro, ¿cuánto me da? 4 más 5 son 9, 9 más 7, 16. Por lo tanto, el semiperímetro va a ser 8, ¿no? 4 más 7, 11, 16. Sí, está bien. Me quedaría así. ¿La raíz cuadrada de cuánto? Semiperímetro sería 8, y aquí sería 8 menos 4, 8 menos 5, o menos 7, como queramos, en el orden que está ahí mejor. Y 8 menos 5. Entonces me queda A es igual a la raíz cuadrada de 8 por 4 por 1 y por 3. Lo que podría hacer acá es arreglarlo un poco para reducir la raíz. Entonces me queda así. 2 por 4 por 4 por 3. Entonces me queda un 2 afuera debido al 4, un 2 afuera debido al 4, y adentro quedó una raíz de 6, ¿cierto? O sea, me quedó 4 raíz de 6. Y ahí terminé. ¿Ven? Entonces, esto también tiene aplicaciones a la geometría analítica, porque si yo tuviera el plano cartesiano y tengo 3 puntos en el plano cartesiano, podría sacar el área de ese triángulo en el plano cartesiano usando esta fórmula. Tendría que tener la medida de los lados. Y esa es fácil porque se saca con distancia entre 2 puntos. Entonces, puedo sistematizar esto, ¿se dan cuenta? Para sacar esa distancia. Ahora, hay varias fórmulas para sacar distancia en el plano cartesiano, ¿cierto? No es la única forma de sacar, eh, también podría sacar el área del triángulo de otra manera, usando determinantes. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque después uno cuando se mete a la ciencia de la computación y quiere trabajar con animaciones, generalmente lo que se hace es modelar en la gente que hace programación de juego, aplica lo que se llama triangulación. Entonces, eh, perdón, gracias. Estos que están acá son triangulación. Ese que está ahí parece que es como una triangulación. Es muy parecido. Hasta modelos 3D de juego. Y en realidad son puros triangulitos chicos que me permiten formar esta imagen. ¿Fijan? Entonces lo que hace el programa después es completar. Son, cada punto tiene ciertas coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forman las superficies en estos programas como AutoCAD, en todos los juegos que uno ve? eh, Era como Maya, creo que era, no me acuerdo técnicamente el nombre, pero ese mallado que tengo, acá está, ¿ven? Esa malla 3D, que es con triángulo, eso me permite hacer un gráfico en 3 dimensiones, ¿ven? Y después cuando el modelo la malla es muy fina, me permite hacer un dibujo bastante bueno. ¿Se acuerdan antes que los dibujos, cuando uno veía el juego Tekken de antes, era súper, era súper como pixeleado, se podría decir? ¿Por qué? Porque el mallado era malo. Era malo el Tekken antiguo, este no, pues este es más nuevo. Pero el Tekken antiguo era como súper así como triangular. Eran puros polígonos, ¿cierto? El primer Tekken, el Tekken del año de la pera, eran polígonos, claro. El primer Tekken era así, pues. Ahora, ¿por qué se ve tan bien ahora? Porque el mallado que hacemos ahora en los juegos, esto se llama ingeniería de juego,
el mallado que tenemos ahora es mucho más fino. Por lo tanto, necesitamos mucha más capacidad de almacenamiento y de memoria, computadores más potentes. ¿Se dan cuenta? Por eso tiene que tener ahí grandes tarjetas y recursos para poder hacer estos gráficos, porque lo que está detrás, la matemática que está detrás de esto es bastante compleja, porque cada punto tiene información, información de posición, información también de color y en el tiempo, obviamente, va cambiando. Por eso la ciencia de la computación trabajan con matemática detrás, con, con geometría detrás, con matrices, cálculo álgebra lineal, muchas cosas que uno no ve detrás porque uno disfruta el juego, ¿no? Pero todas esas cosas las hace la gente que estudia ciencia de la computación. El teorema de Euclides lo vamos a saltar por ahora y veamos lo que son los paralelogramos. En los paralelogramos vamos a tener que, eh, es una clasificación de los cuadriláteros, o sea, un- una de las categorías de los cuadriláteros son los paralelogramos, o paralelogramos si quiere llamarlo, ¿ya? Entonces, en los paralelogramos tenemos dos pares de lados paralelos. En los trapecios, un solo par de lados paralelos. Y en los trapezoides, ningún par paralelo. ¿Sí? Esa es la clasificación de los cuadriláteros. Entonces, un cuadrilátero es la continuación de los triángulos, ¿cierto? O sea, si yo tengo un triángulo y a este triángulo le agrego un lado más, ¿cierto? Se me forma un cuadrilátero, ¿cierto? Si tengo entonces un triángulo, le agrego un lado más, se me forma un cuadrilátero. Por eso que dice que es un polígono de cuatro lados, ¿cierto? En realidad, lo primero que tengo que definir es una poligonal, ¿ven? Esto es una poligonal. Entonces, si tengo una poligonal y esta poligonal tiene cuatro lados y además se cierra, es un cuadrilátero, ¿eh? O sea, el cuadrilátero viene siendo un polígono de cuatro lados. Un polígono se entiende que es una poligonal cerrada. ¿Y qué es una poligonal? La poligonal es simplemente la unión de segmentos que van uno detrás de otro, ¿cierto? Acá hay un cuadrilátero que es especial, este cuadrilátero, que parece como un boomerang, porque es un cuadrilátero de tipo cóncavo, porque aquí tiene un cierto ángulo que es obtuso, pero el de acá, este es un ángulo que podría ser perfectamente cóncavo, ¿ya? Por ejemplo, 270 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que los polígonos podemos también clasificarlos entre cóncavo y convexo. Si yo tomara, por ejemplo, este punto y este punto, yo los voy a unir. Cuando uno esos puntos, se sale de la figura. Eso es una característica de los polígonos que son cóncavos. En cambio, los triángulos, por ejemplo, siempre son convexos. Si yo tengo un triángulo y tomo dos puntos arbitrarios, siempre quedan dentro. Cualquier pareja que yo tome, siempre va a quedar dentro. Entonces se llama polígono convexo. El triángulo siempre es un polígono convexo. En cambio, por los cuadriláteros, a veces van a aparecer concavidades. Una concavidad es como un agujero, como un hoyo que tiene la figura. ¿Ven? Esto sería una concavidad que tiene. Entonces también podríamos hacer esa clasificación de que hay cuadriláteros que son cóncavos y otros que son convexos, ¿cierto? Un cuadrado siempre va a ser de tipo convexo. El rectángulo igual va a ser convexo, el rombo también, y el romboide también va a ser convexo, ¿ya? Ahora, eh, los paralelogramos, me interesa que los veamos bien en esta clase. La característica principal es que tienen dos lados, dos pares de lados paralelos, ¿cierto? El caso como general de acá va a ser el rectángulo. En el rectángulo tengo cuatro ángulos rectos, tengo los dos lados opuestos que miden lo mismo, ¿cierto? Y por lo tanto, su perímetro, la letra P, es el perímetro, es simplemente sumando. Se repite dos veces el A y dos veces el B, ¿cierto? Y si yo quiero calcular, por ejemplo, la diagonal que va de aquí a acá, esa se calcula por Pitágoras, ¿no? Sabemos hacerlo. Otra cosa importante aquí es cómo yo saco el área. El área del rectángulo es el área fundamental, el área que, como que marca la pauta de toda la matemática. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero calcular después área de triángulo, el área de triángulo se entiende que es derivada del área de el rectángulo, ¿cierto? Entonces, el área del rectángulo se define así, como ancho por largo, A por B. Ese es el área maestra de todas. Y luego, cuando uno quiere calcular áreas de otras figuras, depende del rectángulo. Y eso ya se dieron cuenta muchos matemáticos del pasado, como Arquímedes, por ejemplo, con su método de exhaustión,
se dio cuenta de eso. En el método de exhaustión, o método de exhaustión de Arquímedes, él es el verdadero padre del cálculo integral, no Newton, porque Newton fue mucho después que como que sistematizó o mejoró el método de exhaustión. Entonces, el método de exhaustión me permite calcular áreas debajo de curvas. ¿Ven? Y yo puedo hacer los rectángulos cada vez más pequeños, ¿cierto? Y me puedo acercar mucho al área debajo de una cierta curva o el área de un círculo. Porque yo puedo decir, el círculo quiero aproximarlo con puro rectángulo, ¿ven? O con puros triángulos, por ejemplo. Pero sabemos que el triángulo depende al final del rectángulo. ¿Ven? Yo puedo decir que un, un círculo se puede dividir en una cierta cantidad de triángulos, ¿cierto? Y después aplico el límite y llego a eso, ¿ven? Ahí está el método de exhaustión de quién? De Arquímedes. Está en portugués, sí, pero no importa. Entonces, cuando hablamos de cálculo integral, ya yo creo que el verdadero padre es Arquímedes, no Newton. Newton hizo otras cosas, pero ya la idea grandiosa estaba en Arquímedes. Usted ve la historia de la matemática, se da cuenta de eso, de que el método de exhaustión ya él podía calcular áreas debajo de parábolas. ¿Sí? También en el libro de Riedel de diseño estructural, creo que el de análisis estructural dice eso, de que en ese tiempo se podía calcular el área debajo de una parábola con el método de exhaustión. ¿Ven? Ahí está, eh, puedo, puedo acotarlo por abajo o por arriba, el área debajo de la parábola, ¿cierto? Que al final va a ser x cubo sobre 3 hasta cierta cantidad. ¿Cómo yo mejoro eso? Depende de la cantidad de rectángulos que coloque, ¿ven? Entonces, estas áreas que se ve algo tan como inocente, después va a ser muy potente cuando yo lo aplique al cálculo integral y después también a otras áreas de la matemática. Entonces, el área maestra prácticamente es el área del rectángulo. Y luego, si quiero sacar el área del triángulo, voy a entenderlo como la mitad de un cierto rectángulo. Hay una ordenación que yo puedo hacer y puedo entenderlo de esa manera. Y luego, si los lados son iguales en el rectángulo, tengo un caso particular que sería el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado tiene entonces su área a cuadrado porque los dos son iguales, pero al final el cuadrado es un caso especial del rectángulo, ¿cierto? El caso más general sería el rectángulo, ¿cierto? Y la diagonal se calcula de esa manera, porque sabemos que se me forma un triángulo isósceles de rectángulo acá abajo, y aplico Pitágoras, ¿o no? Y también el área se puede calcular en función de la diagonal, si elevo al cuadrado a la primera ecuación. El perímetro al final va a ser una consecuencia de esta fórmula de abajo, porque como A es igual a B, me queda 4 veces A, los cuatro son iguales. ¿Ven? Y si este cuadrado yo lo deformara un poco, me va a quedar un rombo. Fíjense que las diagonales en el cuadrado son perpendiculares, y esa perpendicularidad se mantiene en el rombo. Por eso se estudia de pareja esto tiene igual con esto. ¿Qué tiene parecido el rombo con el cuadrado? El perímetro se preserva, aquí son p igual a 4a en el cuadrado, y en el rombo igual. ¿Ven? Solo que ahora el rombo no tiene los cuatro ángulos rectos, porque se deformó el cuadrado, pero se preservó el perímetro, se preservó la perpendicularidad entre las diagonales. El área se calcula de otra forma, se calcula como el área de un rectángulo, que es A por H. ¿Ven? Esta base por una altura externa. ¿Sí? Y hay otra fórmula que uno puede probar, que es el producto de las diagonales dividido en dos, también me da el área. Se puede demostrar eso, porque uno completa el rectángulo nomás. Si al final el rectángulo es la figura maestra. Y el romboide consiste solamente en tomar mi rectángulo y deformarlo. Uno lo golpea y se deforma el rectángulo quedando un romboide. Por lo tanto, se preserva también su perímetro y el área se calcula igual que el área del rombo, como esta base A, por esta altura H que está fuera de la figura. Ya sabemos que la altura puede estar afuera de la figura, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué otra característica importante me falta nombrar de los paralelogramos? A ver si la encuentro. O sea, ya sabemos que todos los cuadriláteros al final, la suma de los ángulos internos es 360 y de los externos es 360 también. Eso no es algo tan desconocido, son imagino que lo saben. Eh, Creo que lo nombré la vez pasada.
Pero otra cosa importantísima en los paralelogramos es que las diagonales se dividen siempre en los cuatro paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Las diagonales se dividen. ¿Qué significa que se dividen? Que se parten justo en la mitad, mutuamente. ¿Ven? Esta diagonal menor con la mayor se parten en la mitad mutuamente. Eso pasa con los cuatro casos. ¿Sí? ¿Cuándo son perpendiculares las diagonales? En el cuadrado y en el rombo. Por eso esto, para aprendérselo, como mucho detalle, al igual que yo le enseñaba en física, el tema de los espejos y los lentes, hay que darse el trabajo de hacer las figuras, colocarle valores, colocar ángulos, porque si no uno se lo aprende, son muchos detalles. ¿Cómo son las diagonales? ¿Son iguales? ¿Se dividen? ¿No se dividen? ¿Son perpendiculares? Bueno, y a uno le podrían preguntar, por ejemplo, aquí, en el rectángulo, sobre la semejanza de triángulos o sobre la congruencia. ¿Por qué? Nosotros nos podemos dar cuenta que este triángulo que está acá, con el que está enfrente, son congruentes, salvo una reflexión que se hizo, ¿no? Al igual, este triángulo, con este triángulo que se forman en el rectángulo, también son congruentes. ¿Sí? Son semejantes y más encima son congruentes. Y también podría pensar en este triángulo y el que está enfrente. Esos también son congruentes. O, por ejemplo, podría tomarme otra pareja. Este de aquí con este de acá son congruentes. ¿Ven? Entonces, han aparecido preguntas en pruebas anteriores de ENRE donde me hacen cuestionarme sobre la congruencia de ciertos triángulos o semejanza entre ciertos triángulos que se forman en distintos tipos de cuadriláteros, ¿ya? Sean paralelogramos, sean de varios tipos, ¿ya? ¿Qué, qué viene ahora? Ahora vienen los trapecios. Los trapecios se entienden como aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados opuestos paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un trapecio general, este que está acá, este segmento, con este otro segmento que está acá, son paralelos. ¿Sí? Y estos otros lados no son paralelos. Si yo uniera entonces los puntos medios de estos lados no paralelos, se formó lo que se llama la mediana. Y esa mediana se puede encontrar de manera geométrica o también de manera como cálculo, ¿cierto? Porque se pueden promediar las bases. Esta es la base mayor y arriba tenemos la base menor. Si yo promedio esas bases, se encuentra la mediana. Ese promedio me permite calcular la mediana. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser importante la mediana para el trapecio? Porque me permite calcular el área. Para cualquier trapecio, yo multiplico la mediana por la altura. Acá tengo una altura, y esa altura multiplicada por la mediana me da el área, ¿cierto? Bueno, aquí, para los distintos tipos de trapecio, escaleno, isósceles, rectángulo, y también el trisolátero, que no lo puse acá, para todos los trapecios se calcula el área así, de esa manera, ¿ven? La mediana por la altura. La mediana entonces es el promedio de las bases, base chica con la base grande. ¿Sí? Bueno, y como es un trapecio, sabemos que los ángulos interiores tienen que sumar 360, pero dependiendo si es un trapecio escaleno y eso, se le van a ver otras condiciones, ¿cierto? El perímetro va a ser fácil porque simplemente sumar los bordes, pero puede haber algunas relaciones importantes que se formen. Por ejemplo, si acá yo tuviera un ángulo de 30, por ejemplo un ángulo de 60, por ejemplo si aquí fuera 60 o 30, tenemos que recordar de qué cosa, tenemos que acordarnos del triángulo equilátero, porque eso también lo han preguntado otras veces. Si aquí tengo 60, este ladito de acá, perfectamente, podrían colocarlo como este de aquí, ¿ven? Entonces me pueden decir, mire, este lado BC, el lado BC, por ejemplo, vale 10, ¿cierto? BC vale 10 y este ángulo es 60. Ah, entonces yo sé que si esto es 10, ese tiene que ser 5 y la altura sería 5 raíz de 3, ¿o no? Porque nosotros sabemos que la mitad del triángulo equilátero satisface eso, satisface que si este es A medio y este es A medio raíz de 3. ¿Entienden eso, no? Si este es 60 y este es 30. Entonces, eso puedo trasladarlo ahora a mi trapecio, si es que llega a aparecer. O sea,
Por algo me están dando un ángulo de 60 o de 30 para que yo utilice el equilátero, ¿cierto? El trapecio isósceles también es importante porque es simplemente tomar un triángulo isósceles y cortarle la cabeza, ¿cierto? ¿Sí? A ese isósceles le corté la cabeza, un triángulo isósceles me refiero, le corté la parte de arriba, pum, pum, ¿y qué me quedó? Me quedó un trapecio isósceles. Por lo tanto, se preservan algunas propiedades del isósceles, del triángulo isósceles. Por ejemplo, que esos dos ángulos son iguales, ¿ven? Por eso puse alfa igual beta. Esos dos ángulos son iguales, estos lados también miden lo mismo, ¿cierto? Porque viene o deriva de un triángulo isósceles. Otro que se ocupa mucho es el trapecio rectángulo. Aparece mucho cuando uno aplica la matemática a la física. Uno tiene, por ejemplo, un movimiento donde tiene una cierta curva acá, tiene el eje X, el eje Y típico, y le dicen calcule, por ejemplo, esta área. Voy a cambiarme de color. Por ejemplo, me dicen que calcule esta área que tengo acá. Esa área, ¿cómo se calcula? Se calcula como el área de un trapecio, porque tengo un trapecio rectángulo, ¿eh? Solamente que está girado. Entonces yo podría tener aquí 2 de 2 a 6 y esta podría tener la ecuación de la recta. Por ejemplo, la ecuación de la recta puede ser 7x. Y yo podría sacar esta área, porque tengo estos puntos. Y si 2 lo evalúo en la fórmula, me da 14, y el 6 lo evalúo en la fórmula, me da 42. Entonces yo tengo este lado, que son las bases, tengo la altura que sería 4, tengo todo. Eso aparece mucho en la física, en el área de cinemática también aparece en estática, en la estructura. Se retoman estos temas, porque cosas que uno dice, ¿dónde lo voy a ocupar? Es que depende de lo que se va a dedicar. Pues si se dedica a la ingeniería civil, por ejemplo, lo va a utilizar, ¿cierto? Algunas ramas de la arquitectura también lo utilizan. Si se dedica a la hidráulica o la ingeniería sanitaria, también puede ser que lo utilicen, ¿cierto? Todo depende de lo que vaya a estudiar. Pues si va a estudiar, por ejemplo, para chef, es difícil que ocupe estas cosas. Esto a lo más va a ocupar una regla de tres, administración. ¿Qué pasa con los trapezoides? Los trapezoides, esta forma final, que es como oide, habla de cosas que son deformes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de trapezoide, hablamos de figuras que son como un poco raras, deformadas, ¿cierto? Y tengo dos tipos de trapezoides: los trapezoides asimétricos y los simétricos. Dentro de los trapecios, eh, perdón, de los trapezoides simétricos está el deltoide. O sea, así se llama. El trapezoide simétrico se llama deltoide, así como lo que tenemos en el cuerpo humano, igual, deltoide. Dice que es simétrico respecto a la diagonal mayor, ¿sí? Y el deltoide va a subclasificarse en convexo y cóncavo. ¿Ven? Entonces, este es como la típica cometa que uno tiene. El deltoide convexo es como la típica cometa. ¿Por qué? Porque es simétrico respecto a este eje, ¿cierto? O sea, el deltoide convexo prácticamente es la unión de dos triángulos isósceles por la base. Este es un triángulo isósceles y este también, pero que tienen la base común. Así se construye un deltoide convexo. Y este que está acá, el deltoide cóncavo, lo que sucede ahí es que este segmento AB se salió de la figura. Entonces, la condición para que sea cóncavo es que a veces se sale el segmento que voy a formar. O sea, tiene aquí un ángulo cóncavo. Por eso se llama cóncavo, porque ese angulito va a ser cóncavo. ¿Ya? Y el trapezoide, que es asimétrico, ese es más complejo de analizar porque para calcular su área, yo tendría que dividirlo en figuras elementales. Por ejemplo, ahí lo dividí en dos triángulos. O podría hacer otra división. Podría hacer esta división, dividirlo así, así, ya sabes, ¿no? Entonces, para calcular su área, yo podría dividirlo en rectángulos, triángulos. Como que, en realidad, la práctica se hace así. Yo quiero calcular el área de esto, no es suficiente con tener estas medidas. Yo tengo esas medidas, A, B, C, D, no es suficiente para calcular el área del trapezoide asimétrico. Lo que yo debería conocer son quizá estas diagonales interiores. Por ejemplo, esta, si yo conozco esa diagonal, por ejemplo, va a ser una D1. Si yo conozco esa diagonal D1 y además conozco los demás lados, puedo sacarlo, porque el área, porque uso el teorema de Herón, ¿cierto? Sabemos que con el teorema de Herón yo puedo sacar
el área. O también si conociera algún ángulo, porque me paso a la trigonometría y utilizo el teorema del coseno, por ejemplo, o la ley de los senos para sacar los lados respectivos. ¿Eh? Pero ahí depende de lo que me den, lo que tenga, de mi ingenio también, para sacar lo que me preguntan. ¿No? Esa es la clasificación general de los triángulos y de los cuadriláteros, así como a grandes rasgos, esa es la clasificación general. Pero con algunas otras pequeñas fórmulas que ya se me escapan, por ejemplo, fíjense acá, pues, el área del deltoide convexo es la misma que el área del rombo. Se calculan de la misma forma. A pesar que las figuras son diferentes, se calculan igual, como el producto de las diagonales dividido entre dos. Entonces, prácticamente el rombo vendría siendo como un caso especial de esta figura, ¿cierto? Porque si estos dos yo los igualo a esto, me queda un rombo, un caso especial, ¿no? O sea, prácticamente si yo tomo un rombo lo deformo un poco, me queda un deltoide convexo, ¿cierto? Entonces, a veces se preservan ciertas fórmulas, son como invariantes bajo ciertos cambios de forma. Eso pasa mucho en matemáticas. Voy a hacer con ustedes algunos problemas de triángulo por de pronto. Los demás los vamos a completar en alguna tutoría, porque sé que esto es harta materia. Si yo les mandé esta guía como de 30 creo que 17 páginas, no sé. Pero obviamente no podemos hacerla toda, ¿sí? Es para adelantar materia nomás. Dice la primera pregunta, si en la figura L1 es paralelo a L2, son dos rectas, son paralelas, y AC es perpendicular a EB, ahí yo podría completar inmediatamente con 90 grados, aquí, aquí hay 90, 90 y 90, ¿cierto? EB perpendicular a AC. Entonces el valor de X es, ¿cuál es el requisito para introducirse en esta materia? Saber ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero encontrar medidas de ángulos, medidas de lados, tengo que resolver ecuaciones, al menos que sean ecuaciones. Las más fáciles son las de primer grado, pero cuando hay productos, quizá me pregunten hasta ecuaciones de segundo grado, si hay multiplicaciones, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas, lo que tengo que hacer siempre es tratar de completar, por los datos que me están entregando, ir analizando si hay algún teorema que me permita conectar las variables y para encontrar lo que me pregunta. O sea, lo que no sé versus lo que yo sé, tengo que ir viendo cómo calcular lo que me están preguntando. Y por eso muchas veces voy a tener que empezar a copiar medidas. Por ejemplo, si tengo que este ángulo es de 90 y tengo aquí 20, yo podría completar y decir, ah, entonces este vale 70, por si me sirve. Pero vamos a darnos cuenta que sí nos sirve, porque como tengo este segmento EB y las rectas son paralelas, este 70 se repite acá, aquí, ¿o no? Porque son alternos internos. Y el 20 se repite acá, ¿cierto? O sea, este triángulo con este son semejantes. Y luego yo sé que X más 40 más 70 tiene que ser igual a 180, porque esto es un ángulo extendido, ¿cierto? Y ahí podría sacar el X, ¿no? X sería 180 menos 110, así que sería 70 grados, ¿o no? Creo que está bien, sería la vez. O sea, ahí uno se la ingenia cómo llega a la ecuación. Las ecuaciones que yo voy a formular casi siempre son a partir de teoremas o de ciertas relaciones que yo conozca, como Pitágoras, como, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores es 180. Pueden ser teoremas sobre ángulos o sobre medidas de lados, ¿cierto? Métricos se llaman eso. ¿Alguna duda del primero o no? ¿No hay dudas? Vamos a pasar al siguiente. Este lo vamos a saltar un poco. Este me interesa que lo hagamos, el 7. Dice, en la figura, el triángulo ABC es equilátero. ¿Ven? Como me dicen eso, después yo traslado lo que yo sé del equilátero, que sus tres ángulos son 60, lo traslado a la figura. Ahora dicen que DEA es rectángulo isósceles
y que CE es altura. Esa altura la voy a poner de inmediato, acá y acá. Eso me dicen que es una altura. Hay 90 grados. Entonces la suma entre alfa, beta y gamma es. Entonces ahora, como me estaban diciendo, que ABC es equilátero, ABC es equilátero, este sería 60, ¿no? Como acá tengo 90, acá arriba tiene que ser 30 grados. Y por lo tanto, beta también tiene que ser 30 grados. ¿Ya? Y me están diciendo que DEA es rectángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo es 45 y alfa también es 45. ¿Ven? Ahora, me quedaría reemplazando. Alfa vale 45, beta 30 y gamma sería 60. Entonces tengo 90 más 45, 135, ¿no? Y tengo al final ahí 75 más 60, sí, está bien, 145. Y eso es todo, eso es todo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Entonces tengo que vaciar o poner ahí los datos que tengo. ¿No hay preguntas? Recordemos que, No, profe. ya, gracias. Que recordemos que el triángulo, rectángulo isósceles, siempre sus ángulos son 45, 45 y 90 en el sistema sexagesimal, ¿cierto? Bien, vamos a hacer este donde me están diciendo que en el triángulo MNO el punto H es ortocentro. Con eso yo ya puedo inferir ciertas cosas, ¿ya? Dice, el ángulo MON mide 55. MON va a ser este. Ese vale 55, ¿ya? Y el ángulo MNO vale 40. Tengo que mirar el del medio, el vértice del medio. Y el ángulo entonces MNO vale 40. Entonces, el ángulo PHQ. ¿Cuál es el ángulo PHQ? Este de aquí. Ese es el ángulo que me están preguntando. PHQ. Ese es el que yo debo calcular. ¿Cómo se saca ese? Bueno, tengo que ingeniármela. Puedo usar teoremas de triángulo, de cuadrilátero. Lo importante acá es reconocer lo siguiente. ¿Por qué me dicen que H es el ortocentro? Eso me permite colocar 90 grados acá, 90 grados acá y 90 grados acá. Entonces se me formaron varios triángulos. ¿De qué tipo? De tipo rectángulo, ¿o no? Entonces miren, si yo mirara este triángulo de aquí, ese, como acá tengo 40, el que está acá, este debe ser 50. Este, 50. Y este chiquitito de aquí sería 5, ¿no? Porque ya tengo que 55, entonces tengo 50, este vale 5, como acá hay 90, tengo aquí 40 grados, ¿o no? Y como acá se me forma un ángulo de 180 grados, ya saqué, ya saqué. Entonces el ángulo PHQ tiene que ser, ¿cuánto? 140 grados. Listo, porque todo esto vale 180. Esa es una manera de sacarlo. La otra manera de sacarlo es pensar en este cuadrilátero, en este que está acá. Ven. En esta figura que está aquí, ¿cuánto suman los ángulos interiores? 360, ¿no? Entonces yo tengo el ángulo PHQ más 2 veces 90, o sea, 180 grados, más 40. Y llego a lo mismo. ¿Por qué? Porque debo llegar a 360. 180 lo paso restando, me queda 180. 180 menos 40, me queda entonces que PHQ vale 140. ¿Ven? Paso restando 180, me queda 180. Paso restando el 40, me queda 140. Entonces ahí tengo dos caminos distintos para hacer el problema. Solo que el camino amarillo, por decirlo así, no utilizo esta parte. No utilicé el 55. O sea, el ángulo de 55 es irrelevante. No, no es necesario.
en este procedimiento que hice con amarillo, ¿eh? No es necesario, ¿ya? Pero tiene, bueno, dos abordajes para hacer el problema, ¿no? Puede ser que haya otro más, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Voy a seguir con el siguiente. Acá tengo que conocer muy bien el triángulo equilátero. Si yo tengo un triángulo equilátero y me dicen que trazo una de las bisectrices, por ejemplo esta, entonces se forman dos triángulos, ¿cómo serían? Sabemos que acá hay 60, ¿no? Aquí hay 60. Y como esta es bisectriz, acá me quedaría 30 y 30. Por lo tanto, yo puedo concluir que acá hay 90. ¿Ven? Y eso me permite establecer una congruencia de triángulo. Por eso uno dice que este segmento es igual a este. Porque al final, si yo ocupo algún teorema de congruencia, por ejemplo, acá tengo A y la altura vale H, este vale A también, yo podría decir que ocupo el criterio lado, ángulo, lado, ¿cierto? A, 30 grados H, ¿ven? Eso se cumple para los dos triángulos, ¿ven? Lado, ángulo, lado. Y para el otro también, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. ¿Y qué implica eso? Que este segmento tiene que ser igual a este. Y esto me quedaría, como todo vale A, este sería A medio y A medio. ¿Qué probamos con eso? Que esta bisectriz a la vez es altura y a la vez es transversal de gravedad. ¿De acuerdo? Pero depende de un teorema de congruencia. Así que los dos triángulos, ¿cómo son? Son escalenos, son rectángulos y son congruentes. Sería la letra D. Es muy conceptual la pregunta, ¿no? Voy a hacer el último y terminamos. No sé si hay preguntas. No, ya. El último para que terminemos. Lo de cuadrilátero lo dejamos un poco pendiente, ¿ya? Para la tutoría. Dice, en la figura CD es bisectriz. CD es bisectriz. Del ángulo ACB, o sea, de este. ¿Cierto? Siempre tengo que mirar el ángulo, el del medio, que es el vértice donde está el ángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Ya, pues entonces completemos. Si este es 70, aquí también vamos a tener 70, aquí sería 110. Con eso yo concluyo que aquí tiene que haber 10 grados, ¿no? Que ahí tengo 170, acá tiene que haber 10. Y como es bisectriz, ese 10 se repite. 10 más 10, 20. Así que X tiene que ser 20 grados. Ahora, si yo cerrara la figura, por ejemplo, si este vale 70 y aquí vale 10, este sería 100, ¿o no? Comprobemos. Veamos la figura mayor. Tengo 100 más 60 más 20, 180. Está bien. Arriba también me da 180, acá me da 180. Está bien. Bueno, o sea, me permite ver que hay una coherencia en la figura. No, no hay algo que no dé. Sería entonces X vale 20 grados. Tiene que tener cuidado porque a veces preguntan, por ejemplo, el doble del ángulo X o cosas por el estilo. No directamente X, sino que te pueden preguntar otra cosa. En este caso, X vale la suma de estos dos. Sería 20 grados. ¿Ya? Con eso estamos por hoy.